Como cada miércoles, nos da gusto saludar en su intervención, en su participación, del político hidalguense Jorge Rojo García de Alba, quien es el presidente de la Fundación Jorge Rojo Lugo, el exgobernador de Hidalgo. Jorge, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Miguel, muy buenas tardes a todo el auditorio de la NQ. Como cada miércoles me da mucho gusto saludarlos. Sin duda con mucho trabajo, muchas acciones, este dinamismo, hemos hablado en otras ocasiones que es necesario mover a México en todos los rubros, en todas las vertientes, en todos los rincones, y por supuesto, entramos en materia con Jorge Rojo. Pues sí, entramos en materia, y bueno, como hace 8 días comenté que había que darle seguimiento a la reunión que tuvo el señor director de CAPUFE con los senadores, pues bueno, creo que todo quedó en una falta de coordinación a la hora de sustituir la famosa tarjeta llave, y hoy esperemos que este tema se vaya normalizando. Y quiero aprovechar, Miguel, la oportunidad de comentarte que estoy por acá, por Zimapán, Hidalgo. Vamos a saludar a unos amigos en Jacala, en la mañana en Actopan, y que hicimos una pausa en Zimapán para poder tener la línea suficiente para poder hacer este comentario, y como tú bien dices, entramos en materia. El lunes pasado se promulga el decreto que le da sustento a las leyes secundarias de la reforma energética. Con gran emoción, vimos a un presidente satisfecho por haber logrado tan ansiado anhelo, porque para muchos este día representó el día más importante en la vida de este país en materia energética. Me alegró mucho ver a un Enrique Peña sensible, honesto, agradecido, pero sobre todo comprometido con un proyecto que le pueda dar a este país viabilidad para el futuro. Yo soy de los que piensan que el debate, cuando menos en el ámbito legislativo, debe de quedar atrás, porque hoy nuevamente se empieza a generar una guerra de encuestas, ya que algunos aseguran que el 57% de los priistas y el 61% de los panistas no están a favor de la reforma energética, y que por ello las bancadas en el Congreso de la Unión traicionaron a su militancia. Argumento que a mi juicio es de poca validez. Sí, estamos esperanzados de que el paquete de reformas acordadas en el Pacto por México le sirvan a México, que le sirvan a los mexicanos. He escuchado que la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética, con ello concluye el proceso legislativo que necesitaba México. Y perdón, por supuesto que no me puedo alejar de mi origen campesino. Para mi gusto, y lo digo con franqueza, me dio mucha tristeza no escuchar que falta una reforma cuya envergadura es de la misma importancia de las ya aprobadas. Y esta, como lo hemos comentado, es la reforma para el campo. Lo que sigue, como dijo el presidente Enrique Peña, es poner en acción todas las reformas estructurales aprobadas en los últimos meses para que los cambios a la Constitución se traduzcan en beneficios para todos los mexicanos, con más inversión y empleos mejor pagados. Y bueno, en otro orden de ideas, hace algunos días hubo sin duda para muchos de nosotros un reclamo necesario e impostergable, pero para otros, por su temporalidad ante la presencia del proceso electoral, se tienen condites electoreros, y esto fue lo dicho por Miguel Ángel Mancera, donde propone aumentar el salario mínimo que pase de 67.29 pesos a 80 pesos. Ahora, de manera insólita o casual, la derecha y la izquierda, es decir, el PAN y el PRD, se convierten en viajeros temporales en un mismo tren. La suspicacia genera cuestionamientos, y el primero sería: ¿por qué en vistas del proceso electoral del 2015 se solicita este aumento? ¿Por qué algunos podrían pensar que, lejos de ser una coincidencia o una casualidad, más bien, como dicen en mi pueblo, es plan con maña? El artículo 123 constitucional señala a la letra que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia de un trabajador. Miren ustedes, en los últimos años el salario mínimo ha perdido
el 76.3% de su valor adquisitivo, según datos oficiales. Para satisfacer la actual canasta básica, el salario tendría que ser cuando menos de 186 pesos. Eso es para la canasta básica. Pero para pagar los gastos de salud, vivienda, transporte, luz, agua y otros, el salario tendría que ser por arriba de los 550 pesos, que les pudieran dar cuando menos 16,000 pesos a una familia para poder subsanar sus necesidades. Y hoy vemos que está muy lejos de la realidad de los trabajadores mexicanos. Por un lado, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Aristóteles Núñez, asegura que no tiene sentido aumentar el salario si no de manera conjunta hay un incremento de la productividad de los trabajadores. Recuerdo que hace 30 años el salario se aumentó y como consecuencia también se aumentaron los precios, generando una espiral inflacionaria. Ya pasó una vez. El alza del salario mínimo fue una medida que resultó demasiado costosa para la economía mexicana. Por otro lado, el secretario de Desarrollo Económico del DF, el doctor Chertoristi, aseguró que en base a los estudios y experiencias de otros países, si se aumenta el salario de manera gradual, de ninguna manera implicará una inflación. En mi opinión, sí al aumento del salario mínimo, ya que los trabajadores mexicanos requieren de un salario digno, que se aumente gradualmente conforme evolucione la economía. Pero también es muy importante señalar que la realidad que vive México es que lejos de los salarios mínimos existen muchas familias que están en la economía informal por falta de oportunidades, que deberíamos primero pensar que ingresen a un tema de formalidad que si bien les genera obligaciones, también les otorgue todos los derechos que da la ley. Ese es mi comentario de esta semana, Miguel. Gracias, Jorge. Como siempre, temas actuales y de interés para la población. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo. Muchas gracias. Buen provecho para todos.